Bueno, vamos a continuar entonces con esta bonita tradición que ya llevamos, que es leer un libro. Saben, una de las cosas que noto desde hace muchos años es que nos aferramos. Sí, nos aferramos a una sola línea de aprendizaje. Cuando entramos a la primaria y a la secundaria, nos aferramos a lo que dice el libro, del grado en el que estés. He tenido la fortuna de haber recibido uno que otra curiosidad para temas de historia. Digo, aparte de estar viendo ahí videos en YouTube, de otro tipo de opiniones, otras perspectivas acerca de lo que es la historia, y es muy bueno abrirse a lo que son las perspectivas. En algún momento les platicaban en un video de el cómo nosotros no tenemos una cultura religiosa, en el que nosotros consideramos la religiosidad como un check-in así de esta religión tiene esto y esto, y ya, y te llevas eso. Primaria, secundaria, más la secundaria, que te dicen cultura general, pues es esto. Cuando tú ya te pones a reflexionar realmente lo que te están enseñando en la primaria y la secundaria acerca de la religiosidad, que ha sido yo creo que el tema más interesante con el que me he topado y con el que me he habituado mucho y que sé que me gusta mucho, es que realmente no tenemos una cultura religiosa. Todo es un check-in de lo que es lo que conocemos y ya, ¿no? Llévate esto, 2, 3, 4, 5 puntos y ya, pero realmente no profundizas absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, se convierte en un checklist, así. O sea, no nos enseña nada. Es una reiteración de una historia año tras año, año tras año. Y repetir ciertos conceptos, ciertos temas año tras año realmente no es enseñar. Repetir las cosas no es enseñar. Definitivamente hay algunas cosas que no podemos desdeñar, que no podemos hacer a un lado, porque tienen su propio peso, tienen su propio nivel de aportación. Pero una de las cosas que sí me es muy incómodo es encontrarnos con el aferrarnos a ciertas interpretaciones. Y cuando digo interpretaciones es a ciertas personas. Es el famoso Magister Dixit. Eso es malísimo. Les enseñamos a nuestros hijos de que el maestro tiene toda la palabra y no lo cuestiones. Y bueno, antes de que empiece la lluvia de protestas, esto no significa que cuando el maestro esté dando clases le faltes al respeto. Esto significa, el Magister Dixit significa que cuando el maestro está enseñando, lo escuches y tengas un pensamiento crítico de lo que te está enseñando. Y el pensamiento crítico definitivamente yo creo que debe de venir directamente de la casa. O sea, sabemos que en el nivel educativo mexicano los maestros van y repiten la historia cada año. Todos los grados repiten más o menos lo mismo. Yo creo que en este caso, en estos años ha sido más a menos que a más. O sea, realmente no hay una enseñanza, porque cuando enseñas das plusvalía. Cuando enseñas generas valor a tu conocimiento, y cosa que en México no se da. Y les estaba comentando que cuando hay una enseñanza, que cuando hay un texto prescrito de lo que se debe de enseñar, definitivamente, en mi perspectiva, eso no es enseñar, no es dar clases. Porque si vamos a repetir lo que cada año se da, pues mejor quédate en casa. Mejor los papás tienen más acercamiento con los alumnos, con los niños, que una persona desconocida que nada más le pagan por repetir lo que está pasando año con año
o lo que se les dice que deben enseñar. Y eso no tiene nada que ver con lanzar una ofensa contra el sindicato de maestros. No tiene absolutamente nada que ver, pero definitivamente si vamos a hablar de repetir cosas así como pericos, porque así nos dicen que así se debe de enseñar, pues yo creo que definitivamente mejor nos vamos a quedar en casa y le vamos a enseñar a nuestros hijos. Yo voy a agarrar mejor el libro que tengo aquí en el estante, que tiene más cosas de lo que la SEP o la institución que sea nos va a enseñar. Definitivamente yo creo que hay la temática y el contenido se puede ampliar muchísimo más, que es nada más repetir lo que cada año se está dando a nuestros hijos. Y lo hablo un poquito en retrospectiva con experiencia propia. Después de que salí de la primaria paso a la secundaria y armando un poquito entre la diferencia de uno y el otro, pues realmente no lo hubo. No lo hubo. Hubo algunos matices más o menos superficiales. En algunas cosas sí se profundizaron, pero realmente no me generaron ninguna plusvalía académica, cognitiva. No lo hubo. Por eso les decía en el otrora video acerca de la teoría de la religiosidad en el primer video que mandé, de la teoría de la religiosidad, de que no tenemos una educación religiosa. Las religiones son un check-in de qué creen, cómo creen y por qué creen. Y ya, siguiente página. Eso es todo lo que nos enseñan. Y que no es hasta que no tienes una formación académica cuando ya empiezas a profundizar. En lugar de enseñarles a los niños a tener un criterio crítico, una experiencia crítica, un razonamiento crítico, un análisis más crítico, de decir, mira, te voy a dar un poquito más de datos para que le pienses y le empieces a trabajar. Y no nada más te quedes con un check-in de cosas que yo como maestro vengo repitiendo de los últimos 17 años que llevo aquí en esa institución y que no estoy aportando nada para hacer crecer la mente. Y bueno, todo este preámbulo un poquito ha sido un poquito sarcástico, un poquito realmente muy de crítica social, de crítica educativa, es porque nosotros nos llevamos siempre la historia en dos ejes. La historia de México la llevamos en dos ejes, fuera de lo que es los libros de texto gratuito que nos manda la SEP. Que yo a mis 40 años, yo tuve, ustedes tuvieron, ustedes tienen, con sus hijos, como sea. Hay dos posturas. La historia a través de Bernal Díaz del Castillo o la historia de Miguel Matos Moctezuma. Esto no tiene nada que ver contra ninguno de los dos. Esto tiene que ver este video tiene que ver directamente, y sí, lo tengo que decir, atacando el por qué nos aferramos a una u otra postura. Miguel Matos Moctezuma, mis respetos. El problema es que ahora es un dios. Se ha convertido en el Magister Dixit de lo que es la cultura mexicana, de una cultura que es su interpretación, porque él no está viviendo en el siglo XVI. Yo no estoy viviendo en el siglo XVI. Es su interpretación, pero su interpretación se ha convertido en el non plus ultra de la educación de lo que es la historia del México prehispánico. Y por otro lado, un Hernán Cortés, claro, que es fundamental leer su obra de las crónicas acerca de la conquista de la Nueva España, en lo que y también lo que presumiblemente es su alter ego, Bernal Díaz del Castillo. Ahí el maestro Zunzunegui nos menciona, hay un autor creo que es español, en el cual tiene convicción de que Bernal Díaz del Castillo es un alter ego de Hernán Cortés. Es el mismo Hernán Cortés, pero con otra persona. Y bueno, esta es la primera parte, porque para el tema viene el segundo que ahorita voy a empezar a subir. Y bueno, ese es un preámbulo un tanto cuanto ácido, que no tiene absolutamente nada en contra formal contra estas personalidades que nos han entregado cierta historia.